manos de Dios estoy. Nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí,
las manos de Dios estoy. Nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Nos regocijamos en Dios porque Él nos concede esta oportunidad gloriosa para compartir su comunión a través de sus santas palabras. En San Mateo 18:20 Jesús dijo: donde quiera que hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos congregamos fraternalmente como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Oremos. Amado Señor, tú eres digno de suprema alabanza. Muchas gracias por todo el bien que nos ha dispensado y gracias por esta nueva oportunidad para hablar de tus palabras. Concédenos hablarlas con verdadera entereza y con una real concordancia con tus palabras. Concédenos la excelencia de tus palabras en este momento. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. Iglesia del Señor, la comunión con el Señor es algo incomparable. Y para nosotros debe ser siempre motivo de mucha alegría, de seguridad, de paz, de reposo, el hecho de saber que tenemos al Señor en nuestras vidas, porque Él misericordiosamente nos dio su llamamiento santo y ha continuado dándonos su seguimiento amoroso de una manera franca y que nosotros podemos entenderla, sentirla, disfrutarla y compartirla. Por eso, cualquier creyente en Jesucristo que sea fiel a ese amor inconmensurable del Señor, se esfuerza al máximo
porque todo lo que está prescrito en la palabra de Dios se cumpla en cada uno de nosotros de manera positiva, y que haya un verdadero sentido de espontaneidad en nosotros, que no andemos en los caminos de Dios, de los hombres, para evitar caer en lo que contradice a Dios, pero que no andemos en el camino de Dios porque tenemos miedo a nada, ni siquiera al infierno. Que andemos en los caminos de Dios porque hemos entendido el amor que Él tiene para con nosotros, y porque nosotros le amamos a Él. Qué bueno poder compartir la idea sencilla de mi hermano apóstol Juan, que dijo: yo le amo a Él porque Él me amó primero. Y esa realidad que ha sido plasmada en nuestros corazones como un manantial de agua viva, como la fuente misma del bien en sentido general, es algo por lo cual nosotros queremos esforzarnos siempre y librar la batalla de la fe con la seguridad de que el Señor se agrada de eso y que Él nos va a ayudar. En realidad, sabemos que el cumplimiento positivo de todo lo que la palabra de Dios dice con relación a nosotros se va a cumplir. Pero qué bueno saber, para estar más seguro de que no se va a cumplir por lo que nosotros deseemos o por lo que nosotros realicemos. Eso es bueno y es parte de nuestra humilde colaboración con nuestra propia salvación y con la proclamación de las verdades del reino de Dios. Es buena nuestra participación, pero realmente nosotros entendemos que la liberación, la transformación, la regeneración, la resurrección a vida eterna nos ha sido dada gratuitamente, y no por nuestros méritos, sino por el amor de Dios. Y es bueno que lo entendamos así, para que podamos compartir con amor el bien de Dios, el bien que ha sido puesto en nuestras vidas, y que podamos hacerlo con franqueza y desinteresadamente. La única manera de poder hacer eso es dejando que la gracia plena del Señor, que los manantiales de agua de vida del Señor pasen por nuestras vidas y eliminen todas las impurezas y allanen todas aquellas cosas que se convierten en nosotros en impedimento para tener una auténtica comunión con el Señor. Que Dios nos ayude. Parecería que estamos hablando simplemente por decir algo, pero no es así.
todos nosotros necesitamos que, como dice la Biblia, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y ese caudal de misericordia debe alcanzarnos a nosotros. Ese bienestar, esa realidad de lo que dice la Biblia, que nuestro Dios es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Que Dios nos ayude a darle al Señor la oportunidad y el derecho pleno de que Él realice su obra en nosotros, como Él quiera y cuando Él quiera. Que Dios nos ayude. Iglesia amada, estamos para completar la carta de mi hermano apóstol Pablo a los Filipenses. Esta es una cartita maravillosa. La escribió el hermano apóstol Pablo desde una prisión, y ya hemos hablado mucho de su condición humana y de su entorno. No tenía motivos para festejos. Sin embargo, en esa cartita nos dijo unas 16 veces que nos gocemos en el Señor. Y francamente, él no tenía muchos motivos para gozarse. Y es una buena advertencia, porque a veces aquellos que lo tienen todo viven una vida de prácticamente inconsolables, porque nunca se sienten satisfechos con lo que tienen y con lo que han alcanzado por la gracia del Señor. Y hay otros que llegan a ser tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y esa realidad es algo común en el mundo. Y claro, no debemos de ninguna manera pensar que la pequeñez y que las privaciones y que las necesidades son de ninguna manera una virtud ni conducen a la comunión del Señor, pero sí debemos llegar a la conclusión de lo que dice la Biblia. Primera de Juan 4:7 dice: ¿quién te distingue? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? De manera que la bendición grandota es poder disfrutar de esa amabilidad y buen trato del Señor en todo tiempo y en toda circunstancia. Pero sobre eso no se puede teorizar. Tiene Dios que hacerlo en nosotros, y nosotros tenemos que darle la oportunidad franca, espontánea, de que Él lo haga como Él quiera. Vamos a leer a Filipenses 4, recordándole a usted que Filipenses tiene 4 capítulos y apenas 104 versículos, y que esta cartita es muy instructiva y muy edificante. Filipenses capítulo 4.
Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y oísteis y recibisteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciados como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sin embargo, hicisteis bien en participar conmigo en mis tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
hermano apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4. Qué bueno. Gloria a Dios por estas maravillosas palabras de mi hermano apóstol Pablo. Como hemos dicho en otras oportunidades, el hermano apóstol Pablo era un hombre capaz de decir muchas cosas en pocas palabras. Y en esta cartita él abarca tantos temas y habla con tanta franqueza. Claro, eso le era característico. Pero alabamos al Señor por poder decir con llaneza, porque lo creemos, que ese hombre de Dios ni estaba comprando nada, ni vendiendo nada con lo que estaba diciendo. Tenía todo en contra, aparte de que había envejecido una vejez justa por sus años, y entonces perseguido permanentemente por el sistema religioso de su nación, y ahora preso del Imperio Romano precisamente por esa mala influencia de los judíos, y de una cárcel a la otra. Los que hemos envejecido no dejamos de pensar en eso, porque una gente viejo, calamitoso, pobre, abandonado, y de una cárcel a otra, y en mucho decir, hablamos de una cárcel romana. Eso es algo que no hay con qué compararlo. Eso es peor que la muerte. Pero mi hermano apóstol Pablo libró esa batalla de fe increíble, increíble. Debemos señalar algunas cosas que el hermano apóstol Pablo señala de una manera increíble. Él dice en el verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. O sea, que la gente nos reconozca por nuestra forma afable de tratar a los demás. Los que no tenemos lo que la gente llama buena mozura, tenemos el problema que por no ser buen mozo, es posible que nos veamos encarados y que se nos juzgue mal. Pero aunque la gente sea más bonito que un ángel, si vive siempre con esa cara de poca amistad y de rechazar en todo sentido a los demás, se convierte en insoportable. Y eso no tiene arreglo. Eso tiene que hacerlo Dios. Y Pablo está diciendo aquí que nuestra gentileza, ese don de gente de tratar a los otros, de poderle dispensar todos los méritos que tiene todo el mundo como persona humana, y estar dispuesto a colaborar desde una palabra hasta indicar algo, aportar algo, en fin, como decían los más viejos que nosotros, servir para algo. Porque ciertamente hay una filosofía de aquel que se convierte o aquella en un osito de peluche que ni oye, ni ve, ni entiende. Dice, yo no le hago mal a nadie, pero tiene un repelente, nadie se le puede acercar. Ni da, ni quita. Y el viejo refrán dice,
que hay gente que ni lavan ni planchan ni prestan la batea. Eso decían nuestros más viejos. Eso no es funcional, hermano. En la Biblia está demostrado que Dios no toma solamente en cuenta el mal que yo hago, sino que también en la Biblia se toma en cuenta el bien que yo dejo de hacer. Y el primer bien que puedo hacer es demostrarle al otro que yo lo respeto, que lo considero, que le tenga aprecio. Con eso no es que lo voy a hacer demasiado, ¿cómo diría? Los muchachos dicen un refrán, no, pero yo no puedo decirlo. No ser demasiado, mejor digamos, como dicen los ibaeños, demasiado trascendido. O sea, no pasarme de contento, pero sí una sonrisa en un momento especial, una simple sonrisa, un simple asentimiento con la cabeza. Estoy diciendo, sí, yo entiendo. Y si el otro está en una situación difícil, identificarnos de la manera que podamos. La Biblia es sabia. La Biblia dice que lloremos con el que llora y riamos con el que ríe. Ese sencillo mandamiento, esa sencilla sugerencia del hermano apóstol Pablo, debemos asimilarla nosotros. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y eso de que el Señor está cerca es muy comprometedor. Precisamente Jesús dijo eso. Donde quiera que hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo voy a estar ahí. Y si el Señor está cerca de nosotros, pues debemos tener cuidado de nuestro comportamiento y de nuestras expresiones, porque el Señor está cerca. A veces pensamos que solamente se está cerca del Señor en un lugar determinado. Por eso alguna gente cree que la tarima donde se sube el predicador tiene algo de sagrado y que ahí está el Espíritu Santo. Al extremo de una congregación que conocimos que tenía una silla que era la silla del Espíritu Santo. Porque más aberraciones no puede traernos las cosas que tienen influencia con el sistema teológico y conciliar. Pero nada de eso es necesario. Con que mostremos nuestra gentileza y sepamos que el Señor está ahí, será suficiente para que el Señor esté en medio nuestro. Que Dios nos ayude. Mire lo que dice el verso 6, hermano. Estamos en Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones o acción de gracia. Ponerse afanoso, eso es como una enfermedad que algunos la tenemos más desarrollada que otros, y también es un asunto propio de la edad. La cosa más increíble del mundo es que el joven piensa que nunca tiene tiempo para hacer la cosa, pero sí tiene la vida enterita para hacerla, pero se desespera. Quiere que las cosas lleguen mágicamente, rápidamente, y tenemos que luchar con los muchachos para que mantengan una posición firme y una decisión estable en lo que van a hacer, porque pierden el control. Pierden el control, hay que vivir controlándolo. Pablo dice sabiamente, no te afanes por nada. La Biblia dice que cada día trae su afán, y también dice la Biblia que nadie ha logrado con afán añadir a su estatura un codo. Con eso no estamos diciendo ser indiferente, haragán, recostado y molesto a los demás. No. Mientras usted tenga ánimo para hacer la cosa, hágala en el nombre del Señor. Y aunque esté viejo, no deje de hacerlo, aunque usted piense que no va a lograr
disfrutar eso. Bueno, pero usted encontró el mundo hecho. Y siempre recuerdo de una situación. Nosotros fuimos pastores por muchos años en la frontera y fuimos a algunos lugares donde oímos a algunos mayores decir que no iban a sembrar alguna cosa porque ellos no la iban a comer. Para nosotros fue tema de predicación muchas veces decirles, sí, pero cuando usted nació encontró todo lo que la mayoría de las cosas que se comen, y aún estando viejo, las cosas que tenía que comer en ese momento las estaba sembrando otro. Oye, ¿por qué usted no puede sembrar algo para que otro lo disfrute? Eso, hermano, debe ser parte del deseo de nuestros corazones, convertirnos en instrumentos útiles en las manos del Señor. No podemos prescindir de lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, para concluir esta sencilla idea que quisiéramos transmitir, recordarle a usted, hermano amado, que la Biblia, lo que la Biblia dice, eso es eterno, porque viene de Dios, vino por inspiración del Espíritu Santo. El hermano apóstol Pablo, para enfrentar una situación que se encuentra referenciada en 1 Corintios 4, pero también está por el libro de los Hechos, por ahí, una situación de un predicador joven, muchacho llamado Apolos, se destacó mucho dentro de la iglesia, y la gente pues se inclinaron a estar en favor de lo que él decía o de lo que él hacía, y el asunto llegó lejos porque llegaron a compararlo con el viejo apóstol Pablo, que el mérito que tenía no es que era viejo, no, es que era un hombre de Dios y lo llamó el Señor de una manera muy especial. La cosa es que llegó a decirse, un grupo decía que era de Pablo y otro que era de Apolos. Al fin Pablo tuvo que decirle, no, pero espérense. La cosa es que Apolo sembró, que yo regué, y Apolo, yo sembré y Apolo regó. Pero hay una cosa seria que hay que tomarlo en cuenta. El crecimiento lo dio Dios. Si Dios no estaba para bendecir el accionar de Apolo, no servía para nada. Pero si no estaba para bendecir el accionar de Pablo, tampoco servía para nada. Porque al fin y al cabo, según dijo Pablo, ellos sencillamente eran colaboradores con el reino y gente que trabajaban para la gloria de Dios. Y esa debe ser siempre nuestra visión. Ahora por eso, en 1 de Corintios 7, volvemos a repetir ese verso. ¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? Y el hermano apóstol dice en el verso anterior a eso, 1 Corintios 4:6, él dice, miren, yo he puesto esto como ejemplo, le he hablado a ustedes de Apolos y de mí, pero hay una cosa que ustedes deben hacer, aprender a no pensar más de lo que está escrito. El hermano apóstol Pablo había escrito una serie de reglamentaciones y de recomendaciones para la funcionalidad práctica de la iglesia en la comunión del Señor. Ni siquiera entró en explicaciones ni dio más especificaciones. Solo dijo, aprendan en mí y en Apolos a no pensar más de lo que está escrito. Hermano amado, tenemos un problema grande con eso, porque cada vez que decimos esto molestamos a alguien, pero es que la maldición ancestral del sistema teológico
ha trastornado el buen sentido de la palabra de Dios al extremo que tenemos 10,000 o más doctrinas diferentes. Cada teólogo dice lo que le parece y la teología se ha dado el lujo de interpretar la palabra, vender la palabra e imponerla a través del concilio. Y tiene más valor el método de enseñanza, la reglamentación, ahora se le llama la norma, el manual, el expositor y esa cosa, y se ignora lo que la palabra de Dios enseña libremente. Y no se puede enseñar libremente porque cada teólogo tiene una idea y tiene su fábrica de mentiras y entonces no puede vender lo que produce. Pues para poder negociar bien, cada uno pone su almacén o su ventorrillo y se lo vende a la gente. Esa es la obra del diablo. Usted la analizará como usted quiera, si oye feo, pero es la verdad. Bueno, Primera de Pedro 4:11, primero veamos el 10. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la gracia de Dios. Primera de Pedro 4:11. Cada uno de vosotros, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos ministradores de los dones del Señor, de la gracia del Señor. Y luego el verso 11 dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. El que no habla conforme a la palabra de Dios puede hacerlo con mucha destreza, puede ser un hábil orador, puede coordinar ideas y palabras y mostrar mucha suficiencia humana, pero eso nunca será la palabra de Dios. La palabra de Dios es, como dijo Pablo, lo que ya está escrito. Y eso es muy serio, porque ustedes recordarán que el mismo Satanás fue donde el Señor a proponerle que violara el mandamiento del Padre y le dijo: está escrito. Y el Señor muy sabiamente, y qué bueno que lo hizo así, no le argumentó mucho, sino le dijo: no, pero espérate, también está escrito. O sea, hermano, que lo que no está escrito en la palabra de Dios, hermano, usted no tiene razón para imponer eso, ni yo tampoco. Y usted no puede imponerme eso a mí, ni yo tampoco puedo imponérselo a usted. Tenemos que tener la palabra de Dios como un punto indivisible entre nosotros. Ya concluimos, pero antes de terminar, volvemos a repetir el famoso verso de Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero, hermano amado, lléveselo como tarea. Recuérdese que Filipenses tiene 104 versículos, que no es uno solo que tiene. Por favor, vuelva y lea a Filipenses todas las veces que pueda, que le va a ser muy edificante. Hay una palabra que no podemos dejar de decir antes de concluir, y es la gran bendición de 2 de Corintios 2:14, donde Pablo dice, le da gracias a Dios porque nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y oiga qué hermoso, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Lo voy a repetir, es hermoso. Gracias a Dios
que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Qué bueno sería que se manifieste el olor del conocimiento del Señor en usted y en mí, porque se están oyendo cosas que uno tiene que oírlas porque está obligado, pero lo más doloroso es que se diga cualquier cosa y se diga que la palabra de Dios dice eso, y otros son más atrevidos y dicen, dice el Espíritu Santo. Ay, hermano, cuánto falta hace la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. El triunfo a que nos lleva el Señor es a través de su palabra, de su comunión, de ese vínculo de amor que debe unirnos a Él y unos con otros. En conclusión, 2 de Corintios 2:17 es hermoso. 2 de Corintios 2:17. Pablo dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hermanos amados, qué doloroso falsificar la palabra de Dios para mi complacencia. Eso es terrible, pero se convierten en perversidad cuando lo hago para sacar algún beneficio material. Ay, hermanos amados, 1 de Corintios 9:18, Pablo dice, 1 de Corintios 9:18, Pablo dice, si yo anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si yo no anunciare el Evangelio. Lo repetimos y concluimos. Si yo anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si yo no anunciase el Evangelio. Ay de nosotros si trastornamos el buen sentido de la palabra de Dios y tenemos en poco y descuidamos una salvación tan grande como la que nos ha dado el Señor. Que Dios nos ayude, gloria a Dios, que Dios nos ayude. Muchísimas gracias, hermanos amados, por participar con nosotros hoy de Biblia Pura. Mañana volvemos si el Señor lo permite. Hasta mañana. Dios le bendiga. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. Usted sintoniza Bella Visión, el canal de las noticias.